Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Siempre me gustaron desde niña todo lo que tenía que ver con criminalística, ciencias forenses, criminología, ¿sí? Todos estos programas de detectives médicos. Sí, tuve un gusto siempre como por la investigación y la investigación en lo relacionado con lo forense, algo. Pero me gustaba también la medicina, la neurología, como esta parte de las ciencias, pues muy sociales, ¿no? Muy humanitarias. Quería estudiar medicina, me presenté a la Universidad Nacional, no pasé. Me presenté a la Javeriana, pasé 3 etapas de la fase que tenían en la Javeriana de entrevistas, pero finalmente nunca se dio a estudiar medicina por alguna razón. Las razones las entendería después. Ella es Gina Paola Camacho Cortés, tiene 39 años y sí, desde pequeña ha estudiado la muerte. Bueno, en realidad los muertos. Hoy es bióloga y antropóloga forense, y en este capítulo de Hablan los desaparecidos nos contará su historia. Bienvenidos y bienvenidas a Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 del Espectador. Soy Laura Dulce Romero. Como no pasó medicina, Gina se dejó convencer por una persona cercana que estudiara otra rama de la ciencia. Todo para que no abandonara su pasión por el mundo forense. Mi profesor de bioquímica, que también fue una influencia muy fuerte para mí en el colegio, me dijo, mira, estudia biología y te nivelas en algunas cosas y te vuelves a presentar. Y así lo hice. Entré a la Universidad Distrital, empecé a estudiar biología, pero allí me atraparon los insectos. La clase que la atrapó se llama artrópodos. Los artrópodos son animales invertebrados que tienen un esqueleto externo, cuerpos segmentados y patas articuladas. Este grupo de animales, dentro de los cuales están las hormigas y las moscas, es el más numeroso del planeta y se adapta a cualquier tipo de medio ambiente en el planeta. La profesora de este curso le dio un dato que a Gina le encantó y la obsesionó durante mucho tiempo. Y ella nos hace como el link, ¿no? Mire que los insectos también ayudan a determinar tiempo de muerte. Yo dije, uy, ¿cómo es eso? Pasaron los semestres, pero la intriga siguió. Quería saber más sobre esa relación entre los bichos, como lo llamamos popularmente, y la muerte. Existía un programa, si no recuerdo mal, se llamaba Ocurrió Así. Era un programa como de crónica periodística. Y mi papá me llamó y me dijo, mire, están mostrando eso que a usted le gusta. Están los insectos y está la escena del crimen. Y yo le dije, uy, sí, ¿será que eso existe en Colombia? O sea, ¿qué pasa? Y empecé a llamar a todo el mundo. Empecé a llamar a los ministerios, al de salud, a algunas universidades, hasta que me dijeron, no, en medicina legal hay un biólogo. Llamé a medicina legal a ver si allá de pronto han desarrollado algo de lo que a usted le gusta. Pues ya estaba como en 6º, 7º semestre. Y me contactaron, en ese momento, médico, estaba Máximo Duque, el que fue luego director de medicina legal. Él me contactó con el biólogo que había, digamos, en la división de investigación científica y me dijo, yo no le puedo como ayudar con lo que usted quiere, pero háblese con este biólogo, William Usaquén. Usaquén le tendió la mano para entrar al Instituto de Medicina Legal cuando apenas se hablaba de entomología en Colombia. Para ella era el paraíso y por eso hizo hasta lo imposible para buscar un espacio en esta entidad. La entomología forense es el estudio de los insectos aplicados a la ciencia forense. ¿Qué significa eso? Los insectos que llegan a los cadáveres, ¿qué me pueden decir? La entomología forense demuestra que los insectos determinan el tiempo de muerte de la persona, pero Gina lo explica mejor con este ejemplo de una mosca. La mosca no es que salga del cuerpo espontáneamente, sino que la mosca detecta el olor del cuerpo, de descomposición. Digo yo, eso es como un banquete para ellos, ¿no? Pensando como si fuera una mosca, ¿no? Es decir, son seres vivos y necesitan un espacio, un hábitat para vivir, para comer, para reproducirse. Entonces, la mosca identifica el cuerpo y dice, aquí hay, digamos, buenas condiciones para comer y reproducirme. Entonces, los insectos llegan al cuerpo, generan allí su ciclo de vida y pues su ciclo de vida es entender la biología, es decir, pasa de un estado inmaduro, huevo, larva, pupa, hasta completar el estado adulto. Y si uno como científico puede determinar cuánto tiempo se demora en pasar de un estado a otro, de un estado biológico, como un reloj biológico, pues puede determinar hace cuánto murió la persona. En resumen,
El insecto brinda el reloj de la muerte y son más efectivos sobre cuerpos que ya llevan muchos años enterrados. Pero ¿cómo es posible si los insectos no duran tantos años vivos? Pues los insectos dejan como sus mudas, entonces si son moscas pueden dejar los puparios, que es de donde sale el adulto. La pupa es un estado que atraviesan ciertos insectos durante el proceso de metamorfosis y que los lleva del último estadio de larva al del adulto. Entonces habría que ver más o menos cuántas generaciones de insectos pueden ir quedando en el cuerpo. Pensando en una muerte, digamos, cualquiera, no importa si es natural o violenta, solo que el cuerpo esté en algunas condiciones que le permita a los insectos colonizarlo. Los insectos pueden colonizar o llegar, ¿cierto?, al cuerpo en un ambiente abierto, en un ambiente cerrado como en un cuerpo que esté enterrado, no a tanta profundidad, porque pues también hay limitaciones por la barrera del suelo o de la temperatura, cuerpos incluso que han sido quemados. También pueden determinar, en algunos casos, la causa de la muerte. Personas que hayan muerto intoxicadas o que hayan consumido sustancias como cianuro o barbitúricos, la descomposición va a ser diferente. O sea, los fenómenos cadavéricos con algunas sustancias se pueden acelerar o retardar. Lo mismo le pasa al ciclo de vida de ellos. Entonces los insectos se pueden deformar, puede haber una gran letalidad o muerte como en el conjunto de insectos que se desarrollan. ¿Pero qué animales se puede encontrar un científico en un cuerpo? Básicamente son 3 grupos de interés forense, que son, en términos coloquiales, especies de moscas, de escarabajos y de hormigas generalmente. ¿Sí? Dentro de estos 3 grupos estos grupos son órdenes, se les conoce como órdenes por la taxonomía, ¿no? Y cada orden pues tiene sus propios géneros y especies. Las moscas, por ejemplo, solo las moscas, que es el orden Diptera, tiene 250 especies distintas más o menos. O sea, es muchísimo, muy diverso. Los insectos en su momento tenían como 450. O sea, es muchísimo. No todas llegan a los cadáveres, solo las que son necrófagas, o sea, que se alimentan de tejido en descomposición, o depredadoras, que se alimentan de los que están comiendo en el cuerpo. Y las hormigas, pues no se dan en todos los climas. Si es un clima cálido y muy húmedo, seguramente las hormigas van a ser más depredadoras porque su aparato bucal les permite cortar, ¿no?, el tejido. La primera vez que se mencionó la entomología forense fue en el siglo XIII en China, cuando apareció The Washing Away of Wrongs, el texto de ciencia forense más antiguo del mundo. Su autor, Sun Shi, lo escribió para ayudar a los burócratas de la dinastía Sung del Sur en los procesos de investigación sobre cómo examinar un cadáver y las causas de su muerte. Sin embargo, quien de verdad profundizó y desarrolló esta rama fue Jean-Pierre Menin en el siglo XVIII. Su trabajo se enfocó más en estudiar la fauna que aparecía en los cadáveres y en descubrir una relación entre su presencia y el tiempo de muerte. En Colombia este campo se ha abierto paso lentamente. Solo hasta 2008, el Instituto de Medicina Legal abrió un laboratorio destinado a la investigación entomológica. Gina fue una de las que más impulsó este espacio exclusivo para analizar los insectos, o como ella los llama, los testigos silenciosos. Cuando a veces estoy en clase, lo que yo les digo es, imagínense cuál es el testigo perfecto. Está ahí, ocurre el homicidio, ocurre la muerte violenta, o cualquier tipo de muerte, pero pongamos el caso de una muerte violenta. Están los insectos ahí, en el ambiente. Ocurre la muerte, pueden pasar minutos incluso, dependiendo del ambiente, para que el insecto llegue al cuerpo, ¿no?, y lo detecte, e incluso colonice. Colonice significa que ponga sus huevos o sus larvas en el cuerpo. Y el victimario pues ha dejado en la escena o en el lugar de los hechos cosas suyas, ¿no? Lo que llaman en criminalística el principio de transferencia, ¿no? El victimario deja algo en el cuerpo y en la escena, pero también se lleva algo del cuerpo y de la escena. Pero el insecto está, digo yo, viendo todo, metafóricamente está viendo todo. Y si logramos extraer esa información del insecto, o sea, no es solo estudiar la escena del crimen, que es un arte también, es ver el insecto que me está diciendo. Ah, se lo llevaron, ese cuerpo murió ahí, pero se lo llevó el victimario a otra parte. Entonces, el insecto también puede determinar, a partir del insecto se puede determinar si el cuerpo fue movido, si murió en la noche, si murió en la madrugada. Claro, eso requiere mucha investigación científica, que aquí en Colombia se ha hecho, es un poco más, los retos son más altos porque estamos en el trópico, o sea, no tenemos estaciones que tú digas, yo ya sé cómo funciona en el invierno, en el verano, en el otoño. Aquí hay unos picos más altos y tenemos pues pisos térmicos, pero hemos logrado
muchas, digamos, investigaciones para saber cuáles son los insectos, digamos, que prefieren zona urbana o zona rural, que se mueven en esta altitud. Y esto es importantísimo. Esclarecer de dónde vienen o de qué especie son los insectos determina también si ese cuerpo fue o no trasladado. Así tuve algunos casos en el instituto, como estos insectos no son de acá, no son de clima frío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Entonces es fantástico, o sea, la investigación criminal, tú te nutres de todas las ciencias posibles. Ahí es donde yo te digo, aquí veo el sentido de la vida forense científica, porque no es solo estudiar biología, sino es ver cómo la nutro con el conocimiento médico, geológico, botánico, genético, toxicológico. Ese es el arte de las ciencias forenses. El grupo de laboratorio de entomología forense de medicina legal logró hacer una colección biológica de alta calidad. Algo así como una Wikipedia de la fauna que se encuentra en los cadáveres. Ya en el Instituto de Medicina Legal logramos en su momento tener una colección de referencia forense para el mundo. Quiero saber qué llega. Y no teníamos solo moscas de Bogotá, teníamos moscas que venían de Antioquia, Risaralda, Caldas, Amazonas, Putumayo, de muchas regiones del país, y ya podíamos comparar. Entonces, es como tú dices, ya teníamos una referencia a nivel biológico, una colección, como cuando uno visita un museo, y teníamos investigaciones científicas que se generaban, documentos técnicos o publicaciones científicas, para saber cómo usarlo en un caso. Gina trabajó en el instituto hasta 2013. Dice que fue una gran escuela porque entendió la responsabilidad de su trabajo. De su peritaje dependía el futuro y la estabilidad emocional de otras personas. Sus diagnósticos podían enviar a un acusado a la cárcel o darle tranquilidad a una familia ansiosa de saber qué ocurrió con su ser querido. Pero sentía que debía abrirse paso por otros caminos, saltar del laboratorio al territorio, pisar otros suelos, esos mismos que han sido habitados por los insectos que ya tanto ha investigado. Decidió hacer su maestría en antropología forense y aceptar otros cargos. Primero trabajó en medicina legal en el diagnóstico de patrones criminales. Y luego llegó a Équitas, una organización forense independiente y única en el país que acompaña a las víctimas en casos donde se violaron los derechos humanos. Trabajan en silencio, pero han sido fundamentales para la localización y la identificación de personas desaparecidas por hechos del conflicto. Uno de los casos emblemáticos que ella nombra fue la identificación de 80 cuerpos que quedaron sin nombre y perdidos después de la masacre de Bojayá, en Chocó, ocurrida en 2002. Ella prefiere llamar a Équitas como el trabajo que le cambió el chip, porque la conectó con la realidad, que aunque cercana, era desconocida. Y yo decía, pero es que yo no sé nada de derechos humanos. O sea, yo sé todo lo que tú quieras, científico, forense, investigación, resolver problemas, pero derechos humanos, el acercamiento que tuve fue con Fiscalía por el tema de crimen organizado. Ver cómo funcionaba, digamos, estas bandas criminales o crimen organizado, y se aprendió mucho. Macrocontextos, microcontextos. La experiencia en Équitas es fantástica porque es ver justamente el mundo del otro lado. O sea, no solo desde el Estado, que ya lo sé, sino desde la sociedad civil. Conocer defensoras y defensores de derechos humanos, sus causas, sus luchas. Cuando llego a Équitas y me dicen, mire, estamos asesorando todos estos casos, entonces, en este caso en particular, acompañe, digamos, el proceso. ¿Yo qué caso es? La masacre del Salado. Pues claro, lea, ¿no? Desde lo forense, claro, revisé todos los informes periciales, hice también una valoración crítica de qué había faltado en ese momento, porque fue una época supremamente crítica, qué faltó, qué se hizo correctamente, qué no se hizo correctamente. Sí, desde lo forense, lo que te digo, desde la interpretación, fue bastante interesante. Pero también acompañe a los abogados defensores a hablar con las víctimas en el territorio. Gina ha tenido que asumir muchos casos que durante décadas escuchó, pero no sentía cercanos. Entre ellos la masacre de Bojayá, como lo nombramos anteriormente, pero también está la masacre del Salado o la investigación en procesos de ejecuciones extrajudiciales, más llamados falsos positivos. Hoy, después de 4 años de estar a cargo de la coordinación técnica de Équitas, dice que el país le duele y que siente mucha impotencia, es decir, impotencia y tristeza ante la continuidad, por ejemplo, del asesinato de líderes sociales, a la persecución política de amigos y colegas defensores de derechos humanos que están haciendo su trabajo, lo que toca, o sea, denunciando lo que hay que denunciar y debatiendo lo que hay que debatir. Entonces, en un país, en una sociedad, más que en un país, en el que todavía no sea posible protestar y manifestar una posición crítica u opuesta a las fuerzas políticas tradicionales, es muy cuestionante y muy triste.
en una sociedad como la nuestra ya la muerte no es un tabú. Yo creo que no. Yo creo que en una sociedad como la nuestra se ha desnaturalizado tanto la vida como la muerte, que ya todo parece normal. O sea, es una deshumanización muy fuerte. Creo que el reto es al contrario, es realmente reconocer la muerte, pero no esa muerte como un proceso de trascendencia, sino, oye, ¿en serio vamos a seguir permitiendo, sin decir nada, que maten líderes? ¿Que a la gente la sigan desapareciendo? ¿Que en una constitución tenga que estar prohibido la desaparición forzada? Pero en esa tristeza y en las víctimas también se impulsa para continuar con sus labores periciales, que ayudan a esclarecer la verdad de crímenes atroces y a buscar a miles de personas desaparecidas. En ese camino, cuenta, hay personajes que le han marcado. Y el sepulturero de Bojayá, Domingo, nosotros hemos impartido capacitaciones a sepultureros, administradores de los cementerios públicos, privados y mixtos, pero sobre todo públicos. Yo conocí a Domingo mucho antes del proceso de Bojayá en un taller que hicimos con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Quibdó, y Domingo me cautivó desde ese momento. ¿Por qué? ¿Cómo es? Domingo es compositor nato. Su nivel de lectoescritura pues es muy bajo, pero él es el sepulturero que ayudó a rescatar a las víctimas de Bojayá. Entonces yo lo conozco antes y veo su compromiso, ¿no? Pueda que lleve toda la vida haciendo su labor de sepulturero sin que nadie le pague ni le reconozca, digamos, en una administración municipal. ¿Usted es sepulturero? ¿Tiene unas condiciones dignas de trabajo, un contrato, unas prestaciones? No, le pagan por la familia, por obra o labor, pero es su oficio, y es su oficio que hasta tiene el carnet, todavía lo conserva. Entonces yo digo, que lo que nosotros hacemos en talleres, en jornadas de intercambio, en capacitación, le sirva a la gente para mejorar su forma de hacer las cosas, pero también de cuidarse, de cuidarse como ser humano y como persona, y todavía ver su alegría, es fantástico. ¿Qué hace que Gina vea la muerte como un enlace hacia la vida, hacia el cambio? ¿Qué hago trabajando con la muerte? Creo que ahora, desde otra perspectiva ya más reciente, pues creo que es una manera también de sanar el alma, los sistemas familiares, las generaciones, a las que uno representa. Entonces yo creo que es un poco más simbólico y que tiene mucho más que ver con los ancestros. Entonces, claro, hay un gusto, hay un apasionamiento por estos temas, pero en el fondo creo que es la muerte lo que lleva a la vida y a la transformación. Entonces seguramente puede ser por ahí. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.